Nos encontramos con Ayelen y Ever de Cana Cuidados y les quiero preguntar, ¿qué es Cana Cuidados? Es un proyecto que comenzamos hace varios años, ¿sí? Nosotros somos estudiantes de medicina del último año de la carrera, del sexto año de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, esto justamente nació como un proyecto donde vimos que había mucha información de cannabis errónea, fake news, ¿sí? En Facebook, mucha gente republicando noticias viejas o cosas que no tenían, no sé, la fuente es lamarihuana.com. Ustedes que hacen periodismo y bueno, saben lo que es informar, saben la responsabilidad que es informar correctamente, porque si no uno al fin de cuentas termina o tendenciando las cosas, siendo tendencioso, o desinformando. Entonces, que va en contra del espíritu de informar. Entonces, un poco lo que hacemos, como dice ahí nuestro banner, es información de calidad, ¿sí? Tratamos de que nuestra información sea de páginas científicas, somos estudiantes obviamente, no tratamos, pero no somos especialistas, pero tratamos de capacitarnos, ¿sí? Con bibliografía seria, científica, y bueno, y de transmitir un poquito todo eso e ir haciendo aproximaciones. Con el tema del cannabis hay mucha info nueva, ¿sí? Mucha investigación, pero tratamos de ir haciendo aproximaciones, orientar y que la gente un poco vaya llegando a un mejor puerto, ¿sí? Después también otra cosa que hacemos es reducción de daños, ¿sí? Es decir, si uno va a hacer consumo de una sustancia, sea por algo terapéutico, recreativo, recreacional, que lo haga de la mejor forma posible, minimizando al máximo cualquier tipo de, digamos, daño secundario, efecto secundario no deseado, ¿sí? Y bueno, y por otro lado hacemos consultoría de lo que es cultivo, ¿sí? Porque también tenemos conocimientos de cultivo, salud, obviamente, y transmisiones, que es un poco lo que hacemos para que justamente la información llegue y el mensaje llegue y a fin de cuentas el cambio social se dé. Y sabiendo que por el tema de la depresión, ¿no? De un trastorno como puede ser la depresión, que es un trastorno clínico, o puede ser algo momentáneo por lo que esté pasando la persona, ¿puede tratarse la depresión justamente con alguna rama de la cannabis? Es importante marcar que el cannabis sirve para tratar muchas patologías, está en investigación, se cree que es una herramienta terapéutica muy noble gracias a nuestro sistema endocannabinoide, pero sí, sirve. Hay que tener algunas cosas en cuenta que ahora te las va a contar Ayelen, pero hay que partir de la base que es un tratamiento coayudante, ¿sí? No de primera línea, al menos no hoy, ¿sí? Se suele dar prioridad a otras drogas, a otros fármacos para depresión y para otras patologías, y lo que se cree es que el cannabis es una muy buena herramienta, ¿sí? Más que alternativa, ¿sí? Coayudante, es decir, que actúan en colaboración para tener un resultado mejor, ¿sí? Nada, lo que iba a decir es un poco eso que dice Ever, las depresiones son distintos trastornos, entonces un abanico en donde uno puede estar o muy deprimido o poquito deprimido, depende. Y más que si se puede tratar la depresión en sí, como decía Ever, que siempre tiene que ser algo ayudante con el tratamiento psiquiátrico o el tratamiento de tu médico tratante, pero sí sirve para tratar determinados síntomas. Uno de los síntomas negativos que tiene la depresión es que el paciente tiende a dormir mucho, está cansado, está apático, no tiene ganas de hablar, las cosas que antes hacía, por ejemplo, no sé, ir al cine, cocinar, estar con su pareja, con sus amigos, con su familia, cosas que antes le daban placer, ahora ya les son indiferentes, no siente nada, pierde el apetito. Bueno, con determinados tipos de cannabis, ya sea vaporizándolo, que es la forma más saludable, digamos, revierten algunos síntomas, no en todos, por lo que decía Ever, que es modulador, pero sí en algunos los revierte, como facilitándote la risa, haciéndote más sociable, devolviéndote el placer, haciendo las cosas que antes hacías y te daban placer, ahora te lo devuelve, que con la depresión eso se pierde un poco. Y sabiendo que la cannabis no afecta de la misma manera a las personas, a cada persona, como puede ser en los casos de la depresión, que puede o aumentarla o disminuirla, ¿cuáles son las maneras más saludables o la manera más saludable de consumir cannabis? Bien, antes un poco cerrando con lo que decía Ayelen para que quede claro, ¿sí? El cannabis tiende a modular positivamente o negativamente en base a la persona, en base a las cepas y en base al perfil cannabinoide. Con respecto a lo que es la depresión,
dependiendo un poco la cepa, ¿sí? Dependiendo un poco el estado de la persona y demás, y obviamente el seguimiento que haga, el acompañamiento que haga el médico, puede tener un efecto positivo si por ejemplo es una cepa digamos con un perfil más de la sativa, ¿sí? Que justamente son efectos energizantes, ¿sí? Estimulantes, positivos y demás. En cambio por ahí si uno hace uso de una cepa índica, ¿sí? Que igual esto es relativo porque las cepas se han cruzado mucho y hay mucho híbrido, ¿sí? Si uno hace un uso de una cepa más índica, por ahí no es que la depresión sea grave, pero el paciente va a estar más cansado, más relajado o más quedado en su casa, y tal vez todo lo que uno está buscando justamente es lo contrario, que la persona sociabilice, conecte, ¿sí? Con él o con su energía creativa, positiva. Y bueno, y con respecto a la pregunta de la forma de consumir, bueno, hay varias cosas, o sea, hay dos formas de consumirlo, de forma medicinal, ¿sí? Igualmente nosotros entendemos que lo recreativo también, si se da en un marco de consumo responsable, es medicinal, porque reír es medicinal, y sin ir más lejos, un poco lo que había dicho Yelena antes, es que la Organización Mundial de la Salud considera la salud, ¿sí? Como la definición de que no es meramente la ausencia de una enfermedad biológica, sino la presencia de varias cosas, digamos, de un componente biopsicosocial positivo, es decir, que tu biología esté bien, que tu psiquis esté bien y que tu, digamos, contexto social, que eso engloba familia, trabajo, amistades, relaciones, bla, sea positivo, ¿sí? Entonces por eso también consideramos que a veces si uno hace un consumo responsable con amigos, ríe, comparte algo, es saludable, es medicinal también, ¿sí? Que es un poco el efecto que va a tener en la pregunta que decías anteriormente, la depresión, le va a devolver justamente eso. Que tiene un componente psicológico. Tal vez hay una base biológica por un tema de neurotransmisores, pero a fin de cuentas es algo que trata más la psiquis. Y bueno, y el consumo hay dos formas, ¿sí? Aceite medicinal, ¿sí? Es decir, que hay muchas formas, es otro capítulo si quieren que lo charlamos, que es sobre qué aceites hay y demás, pero bueno, son aceites sublinguales que deberían de estar bien hechos, ¿sí? Con un perfil terapéutico, no diluidos, libre de sustancias patológicas como hongos, bacterias, cultivado con ciencia, ¿sí? O bien la otra es también vaporizado, que es la vía inhalatoria, ¿sí? Una sería sublingual, que va directamente a las venas que hay debajo de la lengua, ¿sí? Y otra iría a los alvéolos pulmonares mediante la inhalación, sin combustión, sin un daño de combustión de una llama, ¿sí? En presencia de oxígeno que genera una combustión imperfecta, ¿sí? Que no es parcial, y evitando la liberación de monóxido, de carbono, benzopireno, un montón de sustancias que con estos aparatos, al evitar la combustión y al controlar la temperatura, o sea, barres las dos cosas, barres el daño químico de la combustión y evitas el daño físico del calor, ¿sí? Mucha gente, también es importante saber usar bien estos equipos, no solo con un médico y la dosificación, sino el uso, es como un auto. Si uno tira mal los cambios, ¿viste? Te sacude, te podés pegar un palo, te podés lastimar. Bueno, esto hay que saberlo usar bien. Entonces, la idea es que si uno... La temperatura modifica muchas cosas, también es un tema aparte si querés para hablar, pero básicamente a lo que voy es que uno debería usarlo a 170, 180, 190 grados como temperatura inicial, no más de eso, si bien se puede, no más de eso, porque si no, ¿qué pasa? No tenés el daño químico de la combustión, pero tenés el daño físico del calor, ¿sí? Y mucha gente, nada, puede tener una lesión precancerígena, es decir, su vía alta respiratoria muta por el daño constante del calor. Claro, sería algo parecido como a tomar un vaso de agua hirviendo casi. Totalmente. Bueno, y acerca del consumo de cannabis en Argentina, ¿cómo está la situación? Bien. El consumo de cannabis en Argentina está muy buena la pregunta, porque creo que lo que pasó un poco en la Expo Cannabis es que mucha gente venía a pedir aceite sin saber que el aceite hoy por hoy está en un gris legal muy fuerte. Si bien hay una ley de cannabis medicinal que es la 27350,
sancionada hace un par de años, reglamentada hace menos. La realidad es que lo que avala la ley, ¿sí?, es el uso del cannabis medicinal. Genera también la creación de un registro de pacientes donde en teoría, si tienen epilepsia refractaria, y solamente esa, por ley, por hoy, ¿sí?, es donde pueden solicitar el aceite. Que de hecho se importaría de Estados Unidos el aceite de Charlotte. Es decir, un solo aceite que solo sirve para epilepsia refractaria, que es una pequeña parte de las epilepsias. Y las epilepsias son patologías con un trasfondo muy fuerte, porque es muy fuerte ver a un nene o a un familiar convulsionando muchas veces por día, ¿sí? Horrible, sobre todo si sos mamá, papá, pero es solo una parte de un montón de cosas que, digamos, el cannabis ya se sabe que funciona a nivel mundial en otras cosas. Entonces es lo que vos decís, ¿cómo es la cosa? O sea, no lo puedo comprar en ningún lado porque solamente el gobierno lo puede importar haciendo toda una presentación ante la ANMAT, que es el ente que controla alimentos, medicamentos y tecnología en el país. Pero bueno, nada, no se puede comprar en ningún lugar, solamente se puede usar para epilepsia refractaria. Sin embargo, en Jujuy se está cultivando, en la provincia del norte, sí, lo que es el gobernador y el hijo del gobernador Morales están haciendo todo lo que ellos plantearon, el cultivo de cannabis más grande del mundo, ¿sí?, de la tierra. Entonces, un poco plantea toda esta situación de lo que vos decís, ¿no? Esta duda de, bueno, estamos todos hablando de cannabis, todos quieren el cannabis, pero no se consigue en ningún lado. Y bueno, como vos dijiste, es un gris porque se está cultivando acá, pero no se vende y solo la consume la gente de manera legal, que el gobierno le permite, que es muy poca gente, porque es un caso específico de epilepsia. Son dos casos, los pueden consumir las personas que tienen epilepsia refractaria y aquellos pacientes que están en tratamientos, ayúdame que no sé la palabra. Uso compasivo. Sí. O sea, que son aquellos pacientes que están en enfermedades de estadio terminal, entonces están aquejados por dolores realmente muy fuertes, que no se pueden tratar con otras cosas, o que se han tratado con otras cosas pero siguen con los dolores. Exactamente. Y ahí ellos sí también pueden acceder a ese tipo. O que puede ser que no les afecte la morfina o que sea más efectivo. Serían casos, justamente lo que el Estado te permite son casos refractarios. Pacientes en estadios con enfermedades terminales que fueron refractarios, por ejemplo, a la morfina, y pacientes que tienen epilepsia refractaria. Quiere decir que ya pasaron por todas las medicaciones clásicas, digamos, y fueron refractarias. Es decir, no funcionaron con eso. Entonces ahí el Estado te permite, bueno, estás con esta epilepsia, probaste con todo, no te sirvió, bueno, te permito que uses cannabis. Igualmente, así todo, la realidad es que mucha gente, por lo burocrático del trámite, sí, no llega inclusive a hacer uso del aceite, porque para cuando lo importaron, para cuando lo trajeron, si es todo como corresponde, como dice la ley, el paciente falleció. Exactamente. Como dice Ever, es tan burocrático, uno tiene que entrar a la Secretaría de Salud por Google, entra ahí, se anota en el RECAR, perdón, y ahí te puedes anotar si es que tu médico no te recetó, pero tipo avala que vos sos un paciente que puede tomar ese cannabis. Una vez que estás registrado en ese formulario va a la ANMAT, la ANMAT revisa tu caso, ellos ahí te avisarían si te lo permiten, de ahí pasas a otro registro con el CONICET y después, bueno, de muchos tiempos, porque eso obviamente son escalas burocráticas, podrías acceder a eso. Ahora bien, eso es como deberían ser las cosas. ¿Cuál es la realidad del país? La realidad es que mucha gente autocultiva su propia medicina, o bueno, anda en la búsqueda de algún aceite que, si da con suerte, gracias a los estudios de cromatografía que hace la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario, la Facultad de Bioquímica de Toxicología de la UBA, uno puede ir con ese aceite que autocultivaste o que conseguiste por alguien de confianza y ver si realmente sirve, porque se lo vas a llevar al médico para ver si tiene la proporción de lo que necesitas. Que era un poco lo que vos me decías, ¿todo sirve para la depresión? No, tiene que ser algo, ¿me entendés?, en particular. Y después, bueno, está la realidad que ¿qué pasa? O sea,
si uno autocultiva, está infringiendo la ley de drogas sancionada en el año 89, que es la 23.737, donde pena el consumo, si bien hay jurisprudencia con el fallo Arriola, ¿sí?, que los invito a que lo investiguen, ¿sí?, de la Corte Suprema, hay jurisprudencia, pero hay un conflicto de leyes, y a vos la mayoría de la gente que va a prisión, ¿sí?, o que se le abre alguna causa, tiene mucha relación por consumo, es decir, no por tenencia, no por comercio, sino por consumo a infracción a esta ley, ¿sí?, de drogas, que sanciona el autocultivo. Sin embargo, ya te digo, la Constitución Nacional garantiza la salud. Entonces, ¿qué pasa? Y cierro con esto. Esta Mamá Cultiva, por ejemplo, que es una agrupación de madres que se agruparon ¿para qué? Para evitar un poco el castigo de la ley, ¿me entendés? Porque ellos, sus hijos, o sea, tienen el derecho garantizado a la salud, y si ven que ellos pueden con el cannabis reducir un 40, un 60, un 80% las convulsiones de sus niños, es un derecho constitucional, nacional, y la Constitución está por arriba de cualquier ley, ¿sí? Entonces, bueno, uno lo que sucede es que digamos, trata de refugiarse en personería jurídica, agrupaciones, asociaciones civiles, ¿sí?, que, bueno, tienen un poco más de protección. Pero ¿qué te pasa a vos, a mí, a Yelén o a Martín? ¿Sí? O, por ejemplo, esos casos que vemos de padres que cultivan su cannabis para hacer sus aceites y los allanan, van presos, tal vez no mucho tiempo, una semana, pero todo un proceso judicial, cuando a fin de cuentas no debería pasar. Hay una ley de cannabis medicinal, como recién hablábamos, y hay un derecho constitucional de que todo argentino tiene derecho a la salud, ¿sí? Y bueno, nada, esta es una contradicción muy fuerte. El cannabis tiene su ley medicinal, es medicina porque empíricamente está comprobado que mejora. El padre lo probó y sabe que su hijo no babea, te mira a los ojos, te dice mamá, papá, cuando si no, no te diría nada, te mira perdido o convulsiona muchas veces, ¿sí? Entonces, nada, es un paradigma muy complejo. Fíjate que el caso del norte, del cultivo más grande del mundo, está hecho por el gobierno, y a priori lo que yo había leído al menos es que la producción era ni siquiera para cubrir la demanda nacional argentina, sino para exportar, ¿sí? Tienen convenios con Canopy, que son empresas canadienses que pisan muy fuerte a nivel mundial con el cannabis. Sin ir más lejos, mirá qué loco, Canopy, ¿sí?, esta empresa canadiense, muchas de sus acciones se han visto compradas por el tabaco, es decir, por empresas del tabaco y del alcohol, ¿sí? Claro, justamente las otras dos sustancias que son las más legales, por así decirlo, y son las más perjudiciales. Ustedes hablan acerca de los cannabinoides, del sistema endocannabinoide. ¿Qué es eso? ¿Qué son los cannabinoides? ¿Quieres contarlo? Contale. Bien, el sistema endocannabinoide, ¿sí? Endo significa interno, ¿sí? Está endo y exo, que es externo. Bueno, endocannabinoide y el sistema endocannabinoide hace referencia a un sistema de receptores y mensajeros que dan una comunicación, porque como ustedes bien saben que hacen comunicación y periodismo, las comunicaciones se basan en un receptor y un mensajero que recibe. O sea, alguien que manda un mensaje y alguien que lo recibe, y el mensaje, ¿sí?, lo que quiere comunicar. Bueno, el sistema endocannabinoide, ¿sí?, no es más que esto, ¿sí? Obviamente muy complejo, con un montón de... Pero como cualquier sistema nervioso que se maneja con serotonina, dopamina, mensajeros químicos, neurotransmisores que actúan en neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas. Lo que sucede simplemente es que el sistema endocannabinoide son receptores CB1 y CB2 que están distribuidos a lo largo del cuerpo, a nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel del hígado, del digamos, aparato digestivo, ¿sí? Del aparato urogenital, del vaso, de la piel. O sea, fíjate lo noble que es el cannabis. Nos acompaña hace 6.000 años antes de Cristo, ¿sí? Hay evidencia, pero nos acompaña desde mucho antes. Entonces, evolutivamente,
nosotros tenemos un sistema, hemos interactuado tanto con esta sustancia a lo largo de los miles de años de la historia humana, que desarrollamos un sistema endocannabinoide que tiene la capacidad de recibir un mensaje y de, en un órgano blanco, ¿sí?, hacer X cosa, ¿sí?, subir o bajar algo, que eso va a traer algo, ¿sí? Entonces, no tiene un sistema ibuprofenoide, ¿sí?, tiene un sistema endocannabinoide. Entonces esto lo permite que sea una herramienta terapéutica muy importante, que por la prohibición en estos últimos 100 años, ¿sí?, en realidad desde el 37, que fue la prohibición de Estados Unidos seria, por una campaña meramente racista, xenófoba, donde lo que se veía era que, bueno, estuvo la ley seca fue la prohibición del alcohol, se cayó porque hubo un montón de líos de parte de la gente, de las empresas, todo, y dijeron, bueno, ¿a quién vamos a perseguir? Mirá, los mexicanos y los afroamericanos, los negros, eran muy perseguidos, Ku Klux Klan, ¿sí?, supremacía blanca, bla bla bla. Bueno, ¿a quién vamos a perseguir? A los mexicanos y a los negros. Ah, y fuman cannabis, entonces vamos por el cannabis. Ahí se da la demonización, la prohibición, pero en realidad, o sea, el cannabis, como te digo, el sistema endocannabinoide es la prueba, creo que más fehaciente, sin ir más lejos, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos está hecha en cáñamo, ¿sí? O sea, está hecha en cáñamo, porque el cáñamo, inclusive Belgrano, ¿sí?, el general Belgrano, prócer argentino, quería traer plantaciones de cáñamo acá porque él está documentado en, digamos, documentos de él históricos que plantea que es una planta muy noble que puede enriquecer a la Argentina, no por su capacidad, él no planteaba el uso medicinal en ese momento, pero sí el uso industrial de la fibra del cáñamo con textil, ¿sí?, o un montón de otras cosas más. No sé si respondiste a preguntas, si no orientame. A nivel más biológico, digamos, o sea, más resumidito, las neuronas lo que hacen, tenés una postsináptica y una presináptica. Lo que hacen entre ellas, se comunican, se excitan. Y el sistema endocannabinoide lo que hace justamente es el sistema que generan receptores y mensajeros a través de dos neuronas que las van a excitar en más o en menos, generando la modulación, que es la que hablábamos antes. Eso es lo que nos permite que se exciten en más o en menos para poder modular determinada y para que se termine de entender, o sea, ahí hablamos del sistema ahora y de los receptores. Nos falta el mensaje, que son los cannabinoides, ¿sí? Los cannabinoides hay endógenos y exógenos, internos y externos. Nosotros sintetizamos cannabinoides, o sea, producimos de forma natural endocannabinoides. Algunos de ellos, los más conocidos, son la anandamida, ¿sí? Después están los de la planta, ¿sí?, que son exógenos, son externos. El THC, que es el más conocido, delta 9 tetrahidrocannabidiol, ¿sí?, el CBD, que es el cannabidiol, y bueno, un montón más, ¿sí?, porque realmente se saben 40, 50 y se creen que son más los de las plantas externas, ¿sí? Pero nosotros tenemos nuestros propios endocannabinoides que modulan el estado de ánimo, el estado de apetito, ¿sí?, y un montón de otras cosas más. ¿El uso económico que se le puede dar a las plantaciones de cannabis? Sí, es increíble. De hecho, se cree que es mucho más importante y es un mundo aparte. O sea, nosotros no somos especialistas en eso, pero les puedo asegurar que es muy interesante por el valor humano que trae a todo esto que decíamos. Y bueno, si quieren verlo para las empresas, que las empresas lo único que les importa son los números, es uno de los oros verdes, se llama. Está el oro negro, que es el petróleo, y bueno, se habla del oro verde, que es todo esto. O sea, imagínate que podés hacer fibra, es decir, todo lo que es textil, desde ropa, mochilas, sogas, inclusive... Había muchas empresas en la Expo Cannabis. Sí, me acuerdo. Biocombustible, ¿sí? O sea, biocombustible. Es una planta muy versátil. Es muy versátil. Sí, se puede hacer muchas cosas. Así que el uso económico, como dice Martín, nada, sí, creo que las empresas están abriendo un poco la cabeza porque ya saben todo esto. El tema es que no se vuelva algo solamente de megacorporaciones. Que la gente pueda autocultivar,
¿sí? Que pueda, digamos, porque como todo, no todos van a poder acceder al aceite exportado o nacional si te lo cobran 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, y aparte creo que nada, también insisto, la Constitución garantiza el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, y a la información. Y creo que en ese contexto uno puede, entenderse, acceder a su propia medicina. El cannabis, creo que el desafío regulatorio, dicho por el ANMAT, que es el ente máximo que regula el tema de los medicamentos, los alimentos, del consumo humano y de la tecnología en Argentina, plantea algo muy interesante, que es que el cannabis se vea como en Estados Unidos, que no está como un medicamento, sino como un fitoterápico. ¿Sí? Una fitoterapia, digamos, complementaria, alternativa. Entonces, ¿eso qué permite? Al no ser un medicamento, no plantea la regulación, ¿me entendés?, de que solo el Estado, mediante los laboratorios, pueda acceder a ella, sino que, insisto, sea algo de todos. Si alguien quiere acceder a un producto ya estandarizado, regularizado en la farmacia, perfecto. Pero si no, es clave que nada, porque si no se lo van a llevar las empresas, y yo entiendo, pero creo que la torta es grande, nos alcanza a todos, nos alcanza a las empresas con todo el capital industrial económico que tienen, y bueno, loco, que dejen por lo menos la parte de la salud para la gente. Y bueno, si alguien puede acceder al aceite de 20.000 pesos, buenísimo, pero si lo pueden hacer en su casa por 2.000 pesos, por decir algo así, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y aparte uno sabe qué hacer, y a veces, como todo, las empresas dan una solución general, y tal vez siendo 200 cepas uno puede acceder a algo más particular. Cierro con una pequeña cosa, no mucho más. Una vez en bioquímica, en química biológica humana, una materia de segundo año de la carrera de medicina, nos comentan algo que vos me vas a saber ayudar porque por ahí no me acuerdo muy bien, pero el aceite de Lorenzo. ¿Qué era el aceite de Lorenzo? El aceite de Lorenzo fue un aceite medicinal también, ¿sí? A partir de, si no me recuerdo, unas hierbas también, o de un aceite, perdón, justamente de un aceite que no me acuerdo cuál era, como que era el aceite de lino o el aceite de almendra, por ejemplo. Creo que era un aceite derivado de pescado. Era una familia, un matrimonio que tenían un nene chiquito con una enfermedad degenerativa a nivel del sistema nervioso central, genética de nacimiento, sí. Muscular y óseo. El nene se iba atrofiando, tenía un desarrollo cognitivo y madurativo mucho menor para el de esa edad, y aparte tenía todo lo que es una degeneración osteomuscular. No podía caminar, se iba deteriorando, empezaba con muletas, terminaba con silla de ruedas, y hasta ese momento no había ningún tratamiento existente para el nene. O sea, lo que le quedaba era atrofiarse hasta la muerte. Los padres empezaron a investigar, porque las farmacéuticas y los médicos nadie les ofrecía nada. ¿Por qué no le dan bola? Te explico por qué no le dan bola. Para las empresas, para las farmacéuticas, no era redituable. La investigación, el desarrollo de una terapia para una enfermedad poco prevalente en la población, es decir, que tiene pocos casos, tiene poca salida comercial. Entonces, ¿por qué voy a invertir un kilo de dinero, ¿me entendés?, en algo que no me va a dar el retorno, o que para que me dé el retorno te voy a tener que cobrar a vos la terapia 1.000.000 de pesos? ¿Entendés? Entonces, lo que hizo los padres de Lorenzo, ¿sí?, el aceite de Lorenzo, nada, fue desarrollar un aceite natural que bloqueaba esa enzima o que favorecía esa enzima o lo que sea, y esta acumulación de este producto nocivo, ¿sí?, bajaba. Entonces el niño se recuperó. O sea, no te digo que se curó, aunque realmente es un caso casi de cura, porque logró revertir el caso, ¿entendés? Al ser un tema enzimático donde se acumula algo, si vos solucionás eso, no está la acumulación, tenés una vida normal. Pero bueno, fíjate, creo que es un caso muy importante, ¿sí?, que no se menciona y nunca lo escuché. Investiguemos el aceite de Lorenzo, no solo por lo que le fue para su familia, ¿sí?, sino por las similitudes con el caso del aceite del cannabis, ¿sí?, para que aprendamos de la historia y que veamos que nada, que estamos en camino y que hay que ir, ¿sí? Necesitamos el apoyo de toda la gente, la información, ¿sí?, para que avancemos rápido. Si no, lamentablemente los políticos o las empresas siempre van a mirar para su lado. Lamentablemente, no debería ser así. Y eso fue todo. Bueno,
Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Es un placer realmente que alguien se acerque al stand de la Expo Cannabis o inclusive en una segunda oportunidad, como hiciste vos, Julián, con Martín, a plantear una entrevista, porque la verdad que creemos mucho en la difusión, en transmitir el conocimiento. En nuestro paradigma no nos gusta encanutarnos conocimiento. Creo que la sociedad humana y la humanidad estaría mucho mejor si ese conocimiento deja de ser tabú, se comparte, ¿sí? Y pateamos todos para el mismo lado. Así que nada, me parece muy importante el laburo que están haciendo. Creo que lo están haciendo también, como nosotros, en calidad de estudiantes, pero de una forma muy profesional. Así que realmente les quería agradecer por la oportunidad de la entrevista, por la difusión, y bueno, espero que a sus compañeros y a sus docentes les sirva la información. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Realmente también es para concientizar acerca de todo, porque como ustedes dijeron, es una planta que está demonizada. O sea, todo el tiempo la viven atacando y tipo, no, pará, no es así. Sirve por un montón de cosas y es más benigna que otras cosas que están de manera legal.